molecular. Ustedes lo habrán leído en algunos medios nacionales en Argentina, porque coordina en Estados Unidos un equipo de trabajo en una empresa de biotecnología y están haciendo varios trabajos y por lo menos son profesionales que a ciencia cierta nos pueden decir varias cosas sobre el COVID-19. Por eso lo invitamos a Ernesto. Buenas tardes allá, ¿no? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá son las 7:30. ¿Las 7? 7:30, sí. Muy bien. ¿En dónde, en qué lugar particular de Estados Unidos estás, Ernesto? En Minneapolis, al norte es el estado de Minnesota, al norte de Estados Unidos, casi la frontera con Canadá. Mira. Bueno, la situación allá en Minneapolis, ¿cómo es ahora? Mira, en los últimos días empezó a subir. En Estados Unidos se dio esta situación en la cual el foco explosivo era Nueva York. Todo el mundo esperaba que los focos se fueran moviendo a otros lados. Acá es uno de los focos pequeños, pero que es uno de los estados donde está en crecimiento las infecciones. Esperemos que se aplane pronto. Igual sigue siendo tenemos un promedio de unos 30 muertos por día, lo cual no es poco para una población pequeña. Eh, pero bueno, todos esperando que se aplane la curva y que eventualmente baje, ¿no? Ernesto, fíjate que me parece, no sé si estás tocando o apoyando el dedo sobre la entrada del micrófono, porque por momentos te escucho bien y por momentos te escucho medio alejado. Ahí te escucho A mejor. ver, bueno, probamos. Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Y hay alguna explicación ustedes desde la cuestión científica para explicar, o sanitaria, para explicar por qué con grandes situaciones como las de Nueva York y sin restricciones muy fuertes de los estados o del propio país, no se expandió a otros lugares? Bueno, se expandió por todos lados, ¿eh? La realidad es esa, ¿viste? Como el virus este, obviamente, perdón que pasa un raro avión en estos momentos. Justo hace semanas que no teníamos aviones y ahora hay uno. Bueno, mira, lo que se esperaba es que en general la epidemia esta se llega más rápido y peor a las grandes ciudades, donde las ciudades más globalizadas, las ciudades con las ciudades más urbanas, ¿no? las más grandes, pero eventualmente lo que estamos viendo en todo el mundo es que una vez que está suelto el virus en cualquier lado, se circula y va a todos lados, ¿no? A menos que tome medidas rápidas y estrictas, el virus se movió por todo el mundo rapidísimo. Pensá que esto empezó en enero, ¿no? Estamos hace 4 meses y conquistó el mundo, ¿no? Bueno, mira, justo mientras nosotros estamos hablando, que de a poquito se va sumando gente, en Argentina en estos momentos hay una transmisión en vivo de una modelo famosa, Nicole Neumann, no sé si la conoces o te suena, sí, o lo ubicás, hablando con una médica legista y explicándole a la gente que esto es una falsa pandemia y de la inoculación del virus por parte de algunos estados que están en conflictos económicos. ¿Cómo hacen para luchar las personas como vos, que sos biólogo molecular, que trabajás en desarrollo de tecnología y de trabajo para, no sé si justamente para esta pandemia, pero como para darle un poco más de luz a todo lo que ocurre en materia médica, y de repente se encuentran con estas cosas, con gente que lo único que hace, a mi entender, es generarle miedo a la población y no darle ningún dato certero de nada? Sí, sobre todo que crean, lo esencial que crean es la desconfianza en las autoridades, ¿no? Al traer todas estas teorías conspirativas ridículas, lo que están diciéndote es no creas nada, ¿no? Todo es mentira. Lo cual es peligroso, sobre todo en medio de una crisis sanitaria como esta, ¿no? Donde la guía y seguir la guía de las autoridades sanitarias es esencial, ¿no?
algo de lo que comentaste. En este momento nosotros, mi compañía y yo en particular, trabajamos 100% relacionado a COVID-19, ¿no? Desarrollando anticuerpos para, esperemos que le sirva a alguien para terapia y sobre todo para kits de diagnóstico, ¿no? Pero bueno, sí, lo de Nicole Neumann, qué sé yo. Es un poco lamentable el hecho de que no haya una mejor edición, ¿no?, periodística de estas cosas, en las cuales los medios no debieran prestarse a dar lugar a voces ridículas sin ninguna carga científica o nada, ¿no? Es un poco A triste. nosotros acá en Argentina, Ernesto, nos pasó no los medios digitales como nosotros, porque por ahí no tenemos la obligación de estar horas y horas en vivo y transmitiendo, Claro. pero sí se vieron en los canales nacionales, y uno lo ve también en canales internacionales, esto de que cualquier persona que es médica o médico puede presentarse en un canal y hablar técnicamente o a ciencia cierta sobre algo que el propio mundo está conociendo a medida que pasan los días, las horas. Eso en Estados Unidos también ocurrió en la comunidad científica, ¿cómo lo ven? Mira, yo los medios que veo acá son los medios un poco más serios, ¿no? Que han Ujú. actuado bastante bien. En general tienen gente capaz hablando. De hecho, a mí me gusta cómo se dio la serie. Acá el problema mayor es que la persona que no es seria cuando encara este problema frente a millones de personas es el presidente del país, ¿no? Que dice solamente payasadas, y lo que está diciendo de Nicole Neumann, acá lo hace Trump, ¿no? Entonces, bueno, se hace más difícil. Eh, en general, acá yo veo la respuesta es bastante buena. Eh, se escucha más a los que saben. Sí, conozco, o sea, sí y no, depende a qué medio Claro. te metes, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Trump, que dice barbaridades todo el tiempo, las dice basadas en lo que escucha en un canal de noticias de Estados Unidos que es medio de derecha o bastante de derecha, Fox News. ¿Que Fox News? Fox News, claro. En No. Fox News cada programa hace eso y no tiran remedios y tiran teorías conspirativas, sobre todo relacionadas a China y cosas así. Eh, sí, en Argentina y en todos lados iba a haber toda esa gente que habla, la gente o médicos o gente que no conoce este tema en particular y por ahí dice cosas basadas en lo que conoce de la gripe común o cosas así, que Claro. está claro que esto es una enfermedad nueva, es un virus nuevo y que actúa de modo que, bueno, no se vio en los últimos 100 años, ¿no? Y vos, en tu caso, con tu equipo y en la empresa que trabajás, tenemos todas las herramientas para ver qué podemos hacer para ayudar a la comunidad científica y médica. ¿Cómo se arranca? Porque uno, no sé, uno puede pensar cómo se arranca una casa, que yo no lo podría hacer nunca, ni lo sé hacer, pero bueno, uno hace los cimientos, haces un pozo, poner el ladrillo. Acá tenés, ¿qué tenés? Reactivos en una mesa y empezás a trabajar, ¿no? Es como Lo me primero, fascina imaginarme cómo se hace eso. claro, lo primero es imaginar qué es lo que va a hacer falta, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, mis primeras reuniones sobre esto fueron en enero, ¿no? Cuando todavía mirábamos todo esto como, bueno, es algo que está pasando en China, pasará en otros lados. Acordate que hubo otras epidemias en el 2002, la de SARS, por ejemplo, que medio que no Ujú. salió de Asia, ¿no? Quedó en Asia y no se desarrolló. El virus, entre aislamiento y el hecho de que no era tan movible, ¿no? Que no se contagiaba tan rápido, el virus desapareció en unos meses. Entonces acá en enero estábamos mirando esto con esa perspectiva un poco. Te digo, te soy honesto, en mi caso en particular yo pensé, bueno, esto va a ser otro caso de una epidemia que empieza en un lugar, se va a ir y en el medio nosotros nos vamos a matar desarrollando cosas que después no va a usar nadie, que es lo que pasó en epidemias anteriores, ¿no?
Entonces, bueno, después enseguida, eso fue una reunión en la cual esencialmente dijimos, bueno, tratemos de hacer las cosas necesarias por si hace falta, pero sin gran urgencia, ¿no? Y bueno, con el correr de la semana la urgencia empezó a aparecer, ¿no? Cuando la pandemia apareció en Italia, ya, ya era otra cosa, ¿no? Y enseguida empezaron a haber voces de alerta de que esto se va a extender a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, en mi compañía tenemos reactivos, tenemos materiales para hacer kits de diagnóstico, tenemos para hacer anticuerpos, que es lo que hago yo, anticuerpos monoclonales para uso en investigación o para, ojalá, para uso terapéutico. Y bueno, enseguida yo diría que cuando fue, y a comienzos de marzo nos pusimos a poner todas las cosas. Mi compañía es una compañía de biotecnología de unas 2.000 personas, con varias unidades que hacen distintas cosas. Entonces todos empezamos a coordinar, bueno, qué es lo que podemos hacer lo más rápido posible. Y en mi caso yo hago anticuerpos, en mi caso hicimos algunos anticuerpos monoclonales para tests de diagnóstico que la compañía ahora está haciendo en combinación con uno de los hospitales más grandes de Nueva York, que van a ser usados más que nada para la terapia esta de plasma. No sé si oíste hablar de... Sí, leí algo hoy, justamente. Bueno, esto es los pacientes recuperados, se les saca el plasma, se les saca sangre, se purifica de algún modo los anticuerpos y se lo pone a otras personas, ¿no? Bueno, entonces, uno de estos hospitales que estuvo absolutamente saturados en Nueva York está en colaboración con mi compañía para lo que ellos necesitan es medir esos pacientes recuperados, cuántos anticuerpos tienen, para poder saber cuánto después se le puede poner al paciente activo, al que está en estos momentos infectado y a quien se le va a poder administrar ese plasma, ¿no? Te puedo dar, obviamente, detalles de cómo hacemos ciertas cosas, pero esencialmente es eso, ¿no? Uno mira el mundo y ve la urgencia, enseguida trata de detectar qué es lo que más va a hacer falta y bueno, ahí andamos. Es una oportunidad económica también, Claro. porque miles de millones de personas interesadas en tus productos porque potencialmente se infectan, es un gran mercado. Por eso tenés también, por ejemplo, saltando a otro tema, por eso tenés 100, en este momento hay más de 100 grupos de investigación y desarrollo en universidades, en instituciones y en empresas haciendo vacunas, ¿no? Es inusual, único. Estamos hablando con Ernesto Resnick, que está en Estados Unidos, es biólogo molecular, nos cuenta un poco del trabajo que hacen con su empresa. Esto que contabas recién del tema del plasma, de analizar a las personas que dieron positivo, que están recuperadas para tomar los anticuerpos, ¿qué nivel o porcentaje de seguridad hay en ese procedimiento, Ernesto, de que pueda ser, no digo una cura, pero sí un tratamiento positivo? Sí, pareciera ser, en todos lados se prueba, es un tratamiento positivo. Es medio lo que se diría, es lógico. El paciente que se recuperó porque produjo inmunidad, produjo anticuerpos. ¿Por qué no habrían de servir esos anticuerpos en otra persona? Hay detalles a veces de rechazo, hay detalles de que no sabemos, el paciente que se recuperó produjo una inmunidad fuerte o no. Entonces hay un poquito no es lo mismo que un remedio, ¿no? No es lo mismo que un remedio que cada píldora es igual a la otra. En esto es sacarle suero a un paciente y como te decía recién, uno después mide cuán potente es su respuesta inmune y se la pone a otro. Ahora, ¿cuáles son los problemas con esta terapia? Primero es que, bueno, no sabes cuánto va a funcionar, en general funciona, pero el problema mayor es que no es lo que se dice escalable, ¿no? No se puede sacar suero de un paciente y reproducirlo millones de veces para darle a otros. De cada paciente... No, que siempre necesitas un paciente para tratar a otro paciente. Exactamente. Entonces, y no se puede reproducir más que eso. Necesitas miles de pacientes recuperados para tratar miles de pacientes activos. En cambio, vacuna, haces una vacuna en millones de copias, miles de millones, y todo el mundo recibe la misma vacuna.
Ernesto, hace un tiempo escribías una nota con otra colega en el medio cenital.com que uno de sus coordinadores, Iván Jadrowski, es de la misma ciudad de la cual te estamos contactando hoy, de Bahía Blanca. Lo sé. Y bueno, leíamos un poco esa nota, de hecho Matías Ollamburu, quien te contactó para producir este espacio aquí en APP, me señalaba parte de lo que había en ese contenido y planteaba un poco el tema de los testeos y creo que fue durante el primer mes de la pandemia, por lo menos aquí en Argentina, que se hacía hincapié en eso, de si se debían hacer testeos o no, de que si testeábamos a toda la población íbamos a tener la seguridad de que el virus no se iba a esparcir. Pero insisto en esto, por ahí la gente que hablaba no eran biólogos moleculares que desarrollan los PCR que hoy se están desarrollando o los profesionales del CONICET que desarrollaron un PCR aquí en Argentina. Sí. ¿Qué hay alrededor de los testeos? ¿Qué hay de seguridad para un Estado? ¿Y quién lo puede hacer y quién no? Porque me imagino que también hay un poco de eso, ¿no? De nivel económico, de inversión y de estudio para que se pueda hacer. Por supuesto, sí. En la nota hablábamos de todos esos temas, precisamente, ¿no? El primero era, bueno, el test es una herramienta, ¿no? Es simplemente ver quién tiene la infección y quién no. Al comienzo no es tan útil, ¿no? Es muy útil para confirmar que si yo estoy infectado, efectivamente tengo ese virus y no otra cosa. Mucho más que eso, al comienzo de la pandemia no tuvo mucho valor porque en general los números de cómo progresaba el problema, digamos, en distintas ciudades, te lo daban los hospitales. Y aún hoy, claro, el número confiable de cómo va tu pandemia, digamos, es cuánta gente enferma tenés que llegar a los hospitales, ¿no? Y cuántos mueren, ¿no? Ese número es el mejor dato de cómo van las cosas. Como vos decís, los testeos fueron muy dispares en distintos lugares porque no había disponibilidad, ¿no? Un país como Argentina tiene los materiales para hacer PCR, PCR en investigación. Nadie esperaba esta pandemia. Cuando llegó el problema a la Argentina, tenías que competir por los insumos para hacer los test de PCR con todo el mundo. Con todo el mundo, claro, muchos de los cuales es el mundo desarrollado, ¿no? Tenías Francia, España, Italia, Alemania, todos exigiéndole a China y Corea los materiales para hacer los tests. Tenés Corea, por ejemplo, que tiene un desarrollo tecnológico avanzado y tiene empresas de biotecnología, y bueno, cuando el problema fue grande en Corea, al principio no tenían tests. Lo que hicieron es una compañía se puso exclusivamente a desarrollar eso y bueno, eventualmente tuvieron tests. Pero los países periféricos no tenemos la misma posibilidad de poner de agarrar una fábrica de biotecnología que hacía otra cosa y decirle ahora hagan esto porque es urgente. No tenemos esa posibilidad. Entonces dependés mucho de otros. Ahora Argentina tiene esto nuevo, que es el grupo de Adrián Bosnov de CONICET, que desarrolló este nuevo método de PCR, o de casi PCR. Entonces va a haber mucha más disponibilidad. Ahora viene la nueva fase de la epidemia o de la pandemia, en la cual, como en la Argentina y en todos los lugares del mundo, hay clamor por la economía, ¿no? Por salir del encierro. Para hacer eso, ¿me oís? Sí, ahora te escucho bien, ahora sí. Sí, se me cortó por un segundo. Decía que ahora va a ser más esencial los tests, porque ahora que hay tanta presión por abrir la economía y que la gente pueda salir del encierro, vas a tener focos de epidemia de aquí hasta que haya la vacuna. Va a haber focos en distintos lugares, con distintos grados, los va a haber sí o sí. No hay modo de esconderse de este virus porque es insidioso, es rápido, contagia rapidísimo. Entonces, en cuanto se abren los países, va a haber nuevas epidemias. Entonces, ¿qué es lo central? Es encontrar dónde está ese foco, donde hay, por ejemplo, ahora en Buenos Aires, las villas, por ejemplo, sí, ir, testear enseguida, encontrar quiénes son los positivos y tratar de aislarlos. Por supuesto, en ciertas poblaciones es un problema social, ¿no? Porque
Sí, por supuesto. Aislar en las villas no es tan fácil como en otros sectores de la sociedad donde agarrás a una persona o esa persona se puede aislar en un hotel, digamos, ¿no? No es tan fácil, pero es esencial tener más tests. Y ahora existe esa disponibilidad. La Argentina ha ido creciendo constantemente de hacer pocos tests al comienzo de la epidemia en marzo a hacer miles de tests ahora, y ahora está en una proporción de testeo a infectados que es relativamente buena, comparable a Alemania, por ejemplo, en cuanto a que cuando testeas 10 personas encontrás menos de uno que es positivo. Eso en general te da una pauta de que se está testeando bien, ¿no? Ernesto, esto que planteabas recién de las situaciones dispares de los países, de las cuestiones económicas, que creo que en esto no tiene nada de relativo, me parece que es muy importante, por más de que en Europa no lo hayan agarrado a tiempo, pero después disponen de dinero para trabajar sobre la pandemia, me parece que eso es diferente. Las cuestiones comparativas que se dieron entre países, ¿se hacían con números que se podían comparar? Digo, comparar Argentina con Italia, Brasil con España, Venezuela con Dinamarca. No, eso se hizo mucho y en general vos lo habrás visto, los que lo hacen con un objetivo político de comparar algo o criticar algo para avanzar alguna teoría política. Son incomparables. Primero porque es incomparable. Lo central de una epidemia es cómo empieza y cómo la controlas cuando empieza, ¿no? Por ejemplo, yo no sé cómo empezó en Argentina, pero se supone que con viajeros, ¿no? Pongamos que hubo 100 aviones, cada uno de esos 100 aviones trajo un contagiado, o 2 o 10. Bueno, en lugares, por ejemplo, como Nueva York, que fue un desastre. Bueno, Nueva York es un lugar donde tiene miles de aviones que llegan de Europa y China cada día, cada avión con 10, empecé a contar, y tenías una ciudad que las semillas de la epidemia, las semillas del virus, se sembraron por todos lados. Ahora, lo importante es cómo respondes a eso, ¿no? Si vos sos consciente de que eso podía pasar. Por ejemplo, en San Francisco, en Estados Unidos, ahora estos días está saliendo la comparación entre San Francisco y Nueva York. En San Francisco se dieron cuenta enseguida de que había un problema. San Francisco es uno de los mayores puertos de entrada de China a Estados Unidos. Se dieron cuenta que podía pasar y enseguida, al comienzo de marzo, cerraron, ¿no? Hicieron la cuarentena, el aislamiento total, lo hicieron al comienzo de enero. En Nueva York no lo hicieron hasta 1 o 2 semanas después. Eso hizo toda la diferencia, porque un virus que se reproduce exponencialmente, en Nueva York se infectaron el 20% de la población y en San Francisco el 4%. Entonces, hay comparaciones que podés hacer, pero la mayor parte de las comparaciones tenés que comparar iguales con iguales, ¿no? Y es muy difícil. Qué sé yo, Argentina podés comparar por ahí con Chile, podés comparar con Brasil. Yo creo que los comienzos de la epidemia en Brasil y en Argentina tienen que haber sido relativamente parecidas, ¿no? Brasil es más grande, por ahí más. Cuando te decía 100 aviones en Argentina, ponerle en Brasil son 300 aviones. Pero eso no explica lo que estamos viendo ahora, ¿no? La situación en Argentina es relativamente estable y controlada. La situación en Brasil va camino a ser la peor pandemia del planeta, ¿no? A pasos agigantados. En pocos días más va a superar a Estados Unidos. Así que algunas comparaciones podés hacer, en general no muchas, ¿no? Esto en términos políticos me resulta interesante, Ernesto, que ocurre también en Brasil, donde algunos estados toman medidas más coherentes que el propio presidente. Esto que mencionabas de San Francisco en comparación con las decisiones que toma Trump en Estados Unidos, o algunos estados de la Federación de Brasil que toman medidas más restrictivas o pensando más en la comunidad que el propio presidente. Son cosas, es como medio loco para mirar el panorama político. Por suerte, del mundo, ¿no? Por suerte fue, sí, claro. Dicen muchos, en algunos lugares de Brasil las autoridades locales hicieron eso. Imagínate lo que sería Brasil ahora si hubieran todos hecho la política de Bolsonaro de simplemente minimizar el virus, ¿no? Sí, complejo. Ernesto, te quiero agradecer por la nota, la verdad muy interesante y nos permite conocer cosas que
que bueno, que podemos comparar bien comparado, digo, con una persona que por lo menos viene desde el ámbito de la ciencia, que está desarrollando temas relacionados al coronavirus, pero es una pregunta que me gusta hacer, espero que nadie se sienta ofendido si es creyente o no del otro lado, pero lo veo mucho con la cuestión de los libertarios en Estados Unidos, con las iglesias evangélicas en diferentes partes del mundo y varias religiones, no, porque yo no crea no significa que no respete a las otras personas que creen, pero desde la gente que está relacionada a la ciencia, ¿cómo toma esto que muchas veces las religiones le den explicación o los movimientos políticos como libertarios le quieran dar explicación a algo que no tiene ninguna solvencia científica? Sí, bueno, yo personalmente no soy creyente, así que no escucho ni leo demasiado de eso, no le presto atención. Sí, lamentablemente en el caso, por ejemplo, de los libertarios, como decíamos antes, la agenda política es otra, entonces pueden decir lo que quieran. Sí, la teoría esta de, bueno, hay que dejar que se infecte el que sea, son teorías que tienen componentes de racismo, componentes de clasismo, ¿no? Hay mucho, por lo menos yo estoy hablando de Estados Unidos, ¿no? Los libertarios de Sí, Estados sí. Unidos, el Tea Party, en general son toda gente blanca con poder económico, que, bueno, esencialmente lo que dicen es abramos y que salgan a trabajar los negros, que tienen que son los que trabajan en frigoríficos, y a ellos no les importa, ¿no? Para ellos, un poco filosóficamente, el mundo funciona así, ganadores y perdedores, vivos y muertos, ¿no? Si Sí, alguien esconde tiene... un poquitito también de la raza aria también, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sí, 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 así que bueno, ojalá se los escuchara menos, ¿no? Pero tienen Sí, es cierto poder. difícil. Ernesto, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Seguimos en contacto. Hasta luego. Dale. Ernesto Resnick, argentino, biólogo molecular, desarrollador en una empresa, de su empresa en los Estados Unidos de RCP y de diferentes trabajos que se hacen alrededor del coronavirus. Insisto, quiero agradecer a todo el equipo de APP por la nota que logramos esta noche. Ojalá la pueda seguir viendo mucha gente. Vamos a recortar las mejores partes de esta nota para postearla en los feeds tanto de Instagram como de Facebook. Esto estuvo también transmitido en paralelo en Facebook, y bueno, la intención era esa, poder hablar claramente con gente que está alrededor de la pandemia, que a ustedes les puede otorgar buena información, no se la otorgamos nosotros, se lo hace la gente que sabe. Somos solamente un canal de diálogo con las personas que tienen buena información sobre esto. Mi nombre es Joaquín Baridón, esto es Instagram Live con J, esto es APP Periodismo Móvil, los pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram, y nos pueden contar qué les parece la